Eh, Muy buenas noches. Por medio de la presente estoy haciendo la entrega de la investigación cuantitativa a la asignatura Proyecto de Investigación 2 al profesor César Augusto Cárdenas Ruiz, presentado por José Luis Cadavid Estrada, Universidad Manuela Beltrán, Unidad Virtual, Tecnología y Gestión Administrativa, año 2019. Nos hacía la pregunta de acerca de la investigación cuantitativa. Yo primero quise investigar qué es la investigación cuantitativa y se trata de un método de recolección de datos para una investigación científica y no científica. Descubrir el área que se investiga, investigación que se debe hacer utilizando múltiples métodos, pero la investigación cuantitativa tiende a usarse con mayor frecuencia porque es simple y poco exigente. Se puede pensar en métodos cuantitativos como la recopilación de datos. Esto se refiere más que todo a números en poblaciones, cuando se quiere averiguar algún dato de alguna población, por ejemplo, cuántas personas viven en bajo ciertos criterios, bajo ciertas normas, o cuántos tienen acceso a educación, etcétera. Las características de la investigación cuantitativa son el control sistemático de una variable sobre otra, manteniendo un control estricto sobre la situación experimental, recopilación y análisis de datos numéricos que se obtienen en la construcción de instrumentos de medición, hipótesis y procedimientos de investigación antes de llevar a cabo el estudio, establecer predicciones sobre procesos observados y las causas de los fenómenos, control sobre factores contextuales que pueden inferir con la recopilación de datos, muestras de grandes participantes para proveer data estadísticamente significativa. Eso era lo que hablábamos, por ejemplo, en una población, cuántas personas pertenecen a un estrato 1, estrato 2, estrato 3, así sucesivamente. Se realizan observaciones y se determinan los cambios establecidos en las hipótesis y replicar el estudio. Aquí tenemos un ciclo de características cuantitativas. Aquí vemos que empieza con el control sistemático de una variable, recopilación y análisis de datos, se establecen las hipótesis y los procedimientos, el control de los factores contextuales, proveer data estadísticamente, los cambios establecidos en la hipótesis y replicar el estudio. La complejidad de la investigación cuantitativa. Decimos que el contacto del investigador con el sujeto objeto del estudio es prácticamente nulo. La investigación cuantitativa mantiene distanciamiento. Su postura respecto al sujeto del estudio es la de un intruso, la de un desconocido que aplica un marco de trabajo establecido a priori sobre el objeto. Cuando mandan unas personas a que hagan un estudio sobre una población, no hay ninguna injerencia sobre ellos, no se conocen. Él únicamente va a hacer su trabajo, el encuestador o la persona que vaya a hacer este tipo de análisis. Las teorías y conceptos existentes suponen el punto de partida para la investigación, siendo el objeto de esta última el de confirmar o no la veracidad de dichas teorías. Se tiende a adoptar un enfoque estructurado para estudiar el fenómeno, siendo esta estructura pues consecuencia en gran parte de las técnicas utilizadas para recoger los datos. Perdón. Se posibilita inferir los hallazgos de la investigación.
en poblaciones más grandes. Esto es permitir generalización estadística de los resultados. La investigación cuantitativa se utiliza más que todo para poblaciones grandes y para datos grandes y datos exactos. Esa es la ciencia de la investigación cuantitativa, para tener datos más exactos sobre lo que se quiere investigar. Trámite de una visión de la realidad social. Investigadores cuantitativos ven la realidad como externa a los sujetos y como una fuerza que los condiciona. Y los datos que emanan de investigación cuantitativa son considerados a menudo como tangibles, rigurosos y fidedignos. O sea que por eso digo que son ciencias exactas. La investigación cuantitativa es una ciencia exacta que se utiliza para ciertos tipos de información que se requieran respecto a una sociedad. Ay, Dios mío. Bueno, perdón. El enfoque cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo se utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Se confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de la estadística. Para el enfoque cualitativo, más que todo, calidades de vida, como su nombre lo dice. Bueno, cuántos son de estos y cuántos viven, cuántos tienen para comer, cuántos hay de, por ejemplo, negros, indígenas en cierta población. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos y medición numérica, como descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación, y este es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación. El enfoque cuantitativo. Aquí este enfoque cuantitativo, entonces nos referimos que las características que poseen el enfoque y cómo se diferencian. En el libro dice que el enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión de los datos o información, mientras que el cuantitativo pretende intencionalmente acotar la información, medir con precisión las variables de estudios y tener un foco. Entonces, por ejemplo, dentro del enfoque cuantitativo tenemos delineamiento de teorías, ellas diríamos hipótesis. Las hipótesis se someten a prueba utilizando los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran la hipótesis o son conscientes con estas, se aportan evidencia a su favor. Dice que se corroboran la hipótesis o son conscientes con estas, se aportan evidencia a favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones e hipótesis. Hay dos realidades. La primera consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas, y la segunda, objetiva e independientemente de las creencias que tengamos hacia ella. Aquí dice que la realidad objetiva o realidades es susceptible de conocerse bajo esta premisa. La realidad objetiva es necesario conocerla o tener mayor cantidad de información sobre ella. La realidad del fenómeno entre sí y los eventos que lo rodean conocemos a través de las manifestaciones. Cuando la investigación creíble establezca que la realidad objetiva es diferente a nuestras creencias. Aquí para los enfoques cualitativos
que se conducen básicamente en ambientes naturales, donde los participantes se comportan como lo hacen en toda su vida cotidiana, donde las variables no se definen con el propósito de manipularse, pero las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado. La recolección de datos está fuertemente influida por las experiencias y las prioridades de los participantes. Los significados que se extraen de los datos y se presentan a otros y no necesitan reducirse a números ni necesariamente deben analizarse de forma estadística. También aquí dice que el investigador observa eventos ordinarios y actividades cotidianas, tal y como sucede en ambientes naturales, además de cualquier acontecimiento inusual. Está directamente involucrado con las personas que se estudian y con sus experiencias. Es lo diferente a la cuantitativa. El que hace el investigador cuantitativo, él solo va a hacer su trabajo. El cualitativo ya se mete dentro de ese grupo o esa sociedad. Adquiere un punto de vista interno desde adentro del fenómeno. Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible. Produce datos de forma de notas extensas, diagramas, mapas o cuadros humanos. Sigue una perspectiva holística. Entiende a los miembros que son estudiados y desarrolla empatía hacia ellos. Mantiene una doble perspectiva. Analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos. Observa los procesos sin interrumpir, alterar o imponer un punto de vista externo. Aquí hacía el profesor en este punto que realice la lectura de los documentos enlistados en material de apoyo y de respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Es posible pensar una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? De ser posible, ¿cómo se caracteriza? Justificar. Entonces, en el libro que yo leí, que es la metodología de la investigación, tercera edición de Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista, dice que de acuerdo sí es posible utilizar los dos enfoques en una misma investigación o estudio, para lo cual se han desarrollado tres modelos en los que es posible mezclar los dos enfoques: el modelo de dos etapas, el modelo de enfoque dominante y el modelo mixto. Aquí yo hice un cuadro comparativo de los tres modelos. Todo se resume en estos tres modelos, en que los tres sí son, sí se pueden mezclar. Por ejemplo, el modelo de dos etapas se aplica el enfoque y luego de otra manera relativamente se aplica un enfoque y luego otro de manera independiente. Entonces uno precede al otro y los resultados son independientes, o en un solo reporte se pueden sacar los dos. Y la etapa se representan métodos inherentes. Dice que dentro de la misma investigación se aplica primero un enfoque y después otro de forma casi independiente, y en cada etapa se siguen las técnicas correspondientes a cada enfoque. Para el modelo de enfoque dominante, que el estudio se desarrolla bajo la perspectiva de alguno de los dos enfoques, la investigación mantiene componente del otro enfoque. Hace referencia que se lleva a cabo bajo la perspectiva de alguno de los dos enfoques, al cual prevalece, y el estudio conserva componentes del otro enfoque. Para los fundamentalistas dice que
de uno u otro bando se encontrarían que se están subutilizando los dos enfoques. Y para el modelo mixto,